8:37 de la mañana de este día miércoles 19 de noviembre de 2025. Iniciamos nuestro panel de conversación habitual de todos los días, muy marcado por el post-elecciones, ¿no? Y también por las proyecciones de estos comicios que van a ocurrir en poquitas semanas más. Presentamos a nuestros invitados, quienes están a la distancia, ambos, el abogado, ex convencional y militante de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, bienvenido, buenos días. Hola Montserrat, buenos días y buenos días también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Así es, bueno, Raúl desde la región de Valparaíso y desde Viña del Mar, y Francis Espinosa, doctora en ciencia política, también académica de la Universidad Católica del Norte. Francis, desde Antofagasta, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Montserrat, Raúl, un placer de estar con ustedes en este panel. Sí, para mí es un gusto también tener miradas desde regiones, porque si hubo algo que marcó esta elección fue la votación en regiones que no se esperaba, ¿no? Particularmente en el caso del Partido de la Gente. Teníamos hace escasos minutos al presidente de ese partido que decía cosas bien interesantes, ¿eh? Él recordaba, por ejemplo, que obviamente las encuestas y los análisis se equivocaron en su mayoría, y que debido a eso, por ejemplo, Franco Parisi fue excluido de varios debates presidenciales. Una cuestión que a la luz de los hechos parece bastante injusta, ¿no? E inadecuada. Decía eso, y también cuando se le consultaba por la conformación del próximo Congreso y cómo iba a comportarse el PDG, si es que se iba a unir al futuro oficialismo eventual en el caso de que gane José Antonio Kast, o a la actual oposición, digamos, él decía: están profundamente equivocados, no conocen al Partido de la Gente, dando cuenta de una cierta incertidumbre de cómo se va a comportar ese partido. Ahí quería partir, Raúl, preguntándote cómo ves ese escenario. Se habla de que el PDG va a ser una suerte de bisagra en el próximo Congreso. Es un partido bien heterogéneo, ¿eh? Donde está la hermana de Franco Parisi, está Dr. File, por ejemplo, Javier Olivares, que es una persona vinculada a la derecha más extrema, ha manifestado su admiración por Augusto Pinochet en varias ocasiones. ¿Cómo ves ese escenario, particularmente en el caso del Partido de la Gente, y si tienes alguna reflexión sobre lo que pasó el domingo? Primero, Montserrat, a propósito del presidente del Partido de la Gente, él también es de regiones. Rodrigo Batuone, no sé si sigue viviendo en Viña, pero es viñamarino y es exmarino, ¿no? Que es una anomalía en todos los partidos políticos, porque hasta donde yo sé no hay otro presidente de partido político importante que sea de regiones. Ahora, respecto de la elección del domingo pasado y de la votación de Franco Parisi, se hablaba bastante de un voto silencioso, ¿no? Y efectivamente ese voto silencioso se manifestó, y se manifestó en favor de Franco Parisi. Y a mi juicio, aquí el elemento clave a considerar es la ruptura de una lógica en la que veníamos funcionando desde hace muchos años, que era el plebiscito del sí y el no del año 88. Yo creo que la lógica hoy día hay que armarlas o entenderlas desde el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. ¿Ah? Hoy día no es comunismo o fascismo, digamos, las dos alternativas, o Pinochet, más fácil, Pinochet o el comunismo, las alternativas que existen. Hay que pensar que en el caso del candidato del Partido de la Gente, de Franco Parisi, él es un economista que fue vicedecano de la Universidad de Chile, es un hombre que vive en Estados Unidos, o por lo menos pasa gran parte del año, enseña economía, no es una persona, lo quiero decir, es una persona preparada. Y yo miraría con mucha atención los votos, el porcentaje de votos que sacó, la cantidad de parlamentarios que eligió
porque si llegan a prosperar estas leyes que establecen mayor rigidez para renunciar a los partidos políticos, yo pienso que él se va a transformar en una opción presidencial real para la próxima elección. ¿Por qué digo esto a modo de introducción? Porque de ser así, de ser correcto, lo que yo creo de que va a ser una opción presidencial importante, con opciones para el próximo año, lo lógico es que, para las próximas elecciones digo, lo lógico es que su bancada no se fusione con otras, van a actuar ellos libremente, buscando, creo yo, cómo ir perfilándose, independientemente que sea muy variada. Yo recuerdo bancadas de Renovación Nacional, por ejemplo, que también eran súper variadas, de modo que eso no es del todo extraño. Pero en lo principal, mi impresión es esa, que Parisi, que también concuerdo con él en que lo miraron en menos, lo excluyeron de algunos debates. Si las encuestas hubieran mostrado mejores números para él, probablemente mejores habrían sido sus resultados, tanto en lo personal como en la parlamentaria. Pero yo creo que lo central en el Partido de la Gente va a ser cómo se preparan para una eventual candidatura presidencial. Y en ese sentido, no creo que se vayan a sumar ni a la bancada, para ser más simple, de derecha, ni a las bancadas de izquierda. Bueno, Francis, tú como persona que habita el norte, donde Franco Parisi ahí tuvo, bueno, en algunas regiones fue, o en la mayoría del norte, no fue primera mayoría, también en el sur, en la Araucanía, por ejemplo, estuvo en segundo lugar. No es un fenómeno solamente que esté localizado en el norte. ¿Cómo lo ves desde allá? Tú, recuerdo programas anteriores, nos advertías de esta situación, y te aprovecho a preguntar por lo que plantea Raúl, ¿no? De este nuevo clivaje, más bien vinculado al plebiscito del 2022. Ahí hay varios analistas que también plantean aquello, ¿no? ¿Cómo lo interpretas y qué implicancias puede tener para la política nacional? Por ejemplo, las encuestas post elección del domingo señalan que la segunda vuelta podría ser en una proporción similar a la del apruebo-rechazo del 2022, favorable a José Antonio Kast, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros, digamos, conocemos el fenómeno Franco Parisi ya a partir de la, digamos, de la presidencial anterior, ¿no? Y efectivamente, si uno toma las cifras, Franco Parisi en su oportunidad fue nuestro presidente en el norte, digamos, en el centro fue Boric y en el sur fue José Antonio Kast. Y ahora tal vez la variante más significativa es que su influencia se fue extendiendo de Atacama hacia el sur. O sea, en Atacama también él tiene una votación bastante significativa. Varios aspectos que analizar. En primer lugar, porque yo he ido viendo cómo se analiza él como liderazgo, la caracterización justamente del votante por Franco Parisi. Digamos, a mí me acomodaba pensar que Franco Parisi era era un candidato muy cómodo en regiones tan neoliberales como Antofagasta, en la cual el voto era eminentemente pragmático, pero pareciera ser que ese influjo, digamos, se proyectó hacia el país. Lo segundo, teníamos la duda si le iba a ir mejor cuando hizo esta democracia digital, es decir, cuando él estaba en Estados Unidos y no acá, en una campaña presencial, pero evidentemente la presencialidad le ayudó. Ahora, yo comparto un poco el punto de vista de algunos analistas que señalan, digamos, que hay los 5 millones era una clase media bastante descontenta con la política tradicional, y Franco Parisi siempre se plantea como un outsider de la política, una cosa muy curiosa porque él hace política, él no es un outsider de la política y tiene un partido político, o sea, no realmente, pero sí esta constante crítica a las élites políticas, creo que es un punto significativo, y una clase media, Carlos Peña le llama aspiracional, que pudiese, digamos, votar por un candidato de esas características.
con respecto, claro, no se pudiese preguntar si hay una caída de las ideologías con la figura de Franco Parisi. Yo creo que cuando se analiza la literatura a nivel internacional sobre la crisis de la democracia o las crisis de las democracias representativas como la nuestra, el fenómeno del populismo es una variable que cruza transversalmente, o sea, es la variable más significativa. Yo creo que hay otras variables, pero es una variable significativa, y Franco Parisi representa justamente esta candidatura populista con una, digamos, con frases muy simplificadas, con la búsqueda del enemigo único, en esta élite que gobierna. Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente la gente ya no se sentía parte de la democracia a partir de los partidos políticos tradicionales y vota más bien un caudillismo, digamos, en el liderazgo de una figura como Franco Parisi. Las proyecciones, comparto con Raúl, de que las proyecciones son ampliamente presidenciables por una candidatura como Parisi, y en el norte nosotros pensamos que incluso si él plantea una senaturía, por ejemplo, también tendría amplias posibilidades de ser senador por la región de Antofagasta, por ejemplo. Sí, pues es una figura política muy relevante y con... Sana, ¿me permite? Sí, Raúl. Un comentario. Sí, a mí se me pasó y Francis lo dijo, algo que es bien interesante. En anteriores programas yo decía que lo que iba a votar la gente, el ciudadano, era en contra del gobierno. Yo nunca, o traté nunca de señalar el Partido Comunista, sino que iban a votar por el cambio, por algo distinto, porque estaban cansados de este gobierno, porque las cosas no se había cumplido lo que se había prometido. Pero quizás me faltó agregar una segunda parte, que ese descontento no solamente era con el gobierno, sino que además con gran parte del establishment, como le llaman, no sé qué palabra ponerle para que sea más fácil de entender, con lo establecido, con la como diría Edwards Bello, con la no sé, la aristocracia política, la gente que ha estado mucho tiempo rondando en torno a la política. Yo creo que contra los partidos políticos tradicionales, contra una especie de rebelión contra el sistema político, no contra el sistema económico, contra el sistema político, representó también la votación de Franco Parisi. Bueno, vamos a seguir analizando respecto de esta figura y también lo que van a hacer estos parlamentarios, 20 parlamentarios del Partido de la Gente en el futuro, ¿no? Hay harto que decir al respecto, pero otro ganador, o el segundo, o primero, como lo quieran ver, ganador de la jornada del domingo fue José Antonio Kast. Y se ha visto en las horas sucesivas, después de la elección, un apoyo cerrado desde Chile Vamos, desde el partido también de Johannes Kaiser, Social Cristianos también. Ayer hubo una reunión, vamos a profundizar en eso después, pero Raúl, quería partir preguntándote cómo ves que se configura el escenario en la centro-derecha particularmente, porque el día lunes, por ejemplo, salieron figuras relevantes de tu partido como Cristian Monkeberg para decir que Chile Vamos se acabó, que por lo menos Renovación Nacional tiene que ir a conformar gobierno también con José Antonio Kast y en paralelo hacer una reflexión respecto del rol de ese partido, dónde se posiciona. Lo mismo hizo ayer Mario Desbordes, que también fue tajante en decir que Chile Vamos ya no va más. ¿Tú compartes esas apreciaciones? ¿Cómo ves el escenario ahí en la centro derecha, que ahora es minoritaria o tiene un rol secundario respecto de esta nueva derecha, ¿no?, encabezada por el Partido Republicano? El Nacional, para partir por mi partido, lo veo muy, muy complicado, ¿eh? No sé si muerto, pero en la UTI sin ninguna duda. Chile Vamos, algo parecido. Ahora, Chile Vamos es una alianza un poquito forzada, ¿eh? Porque yo creo que hay un sector de Chile Vamos que está más cerca de republicanos que de Renovación Nacional, por decirlo de alguna manera. Yo creo que pagaron el precio, Chile Vamos, de la política tradicional de la que veníamos hablando, de este voto de rechazo, porque de alguna manera José Antonio Kast
representa también un cambio a este gobierno, así como Parisi representaba un cambio a la clase política en su integridad. Ahora, yo creo que en un 95% a lo menos de Chile Vamos va a votar por José Antonio Kast, eso no tengo la menor duda. Yo lo había señalado anteriormente, que ahí va a haber una disciplina enorme porque el adversario, en este caso, no mueve a ninguna duda, o sea, es o vota por Janet Jara, por la continuidad de un gobierno que no ha cumplido con las expectativas, o vota por José Antonio Kast, que al final terminó siendo, gracias a la candidatura de Kaiser, siendo una figura no tan extrema. Y no creo, eso sí, que en un resultado como el del plebiscito del 4 de septiembre del 22, yo creo que esto va a ser más estrecho. No creo tampoco que el Partido de la Gente se vaya a comportar de una manera así que, de hecho, yo si fuera Franco Parisi no daría una instrucción categórica de cómo hacerlo, ni haría una encuesta, nada por el estilo, o una votación digital. No creo que le salga conveniente. Pienso ahí que se van a repartir los votos. ¿Cómo se van a repartir? Para mí es un misterio, quizás 50 y 50 o 40 y 20 que no van a ir a votar. Ahora, me parece que el perfil, sí, en general, del Partido de la Gente, en general, digo yo, considerando quién es su líder, se acerca más a una candidatura de centro-derecha que a una candidatura del Partido Comunista apoyado por la centro-izquierda. Sí, Francis, ¿cómo ves ese escenario? Y también te pregunto cómo ves también ahí lo que ocurre en la centro derecha, estos primeros pronunciamientos que ha habido y la situación en la que queda Chile Vamos también. Sí, la verdad es que, digamos, rápidamente se le puso la lápida a Chile Vamos, pero la política es muy pendular también, o sea, habría que pensar que a lo mejor pudiese ser que ya, yo lo escribí en una columna, está la política tradicional en retirada, es decir, con la muerte de Sebastián Piñera, con el retiro de Ricardo Lagos, o sea, ya pareciera ser que esa idea de una socialdemocracia más tradicional tal vez no esté tan de acuerdo con los tiempos actuales. Ahora, sin duda, digamos, un aspecto interesante que necesariamente José Antonio Kast va a tener que abrirse, y de hecho lo ha hecho, creo yo, hacia ir incorporando, en este caso Chile Vamos, en cargos de poder, pero también en toma de decisiones. Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente José Antonio Kast pudiese agrupar a toda la derecha, pudiese ser un factor, digamos, antiguamente se veía como un factor más bien que desunía, pero puede ser que sea una figura que una en torno justamente a un gobierno que se proyecta como comunista, porque en realidad Janet Jara más bien también se ha ido abriendo una socialdemocracia. De hecho ha planteado, digamos, dejar de lado, congelar su militancia. Entonces, pero efectivamente habría que analizar si finalmente José Antonio Kast va a ser el elemento unidor, como lo fue en su oportunidad Sebastián Piñera, o no. Eso me parece bien significativo. Comparto el punto de vista, Raúl, que la presencia de Johannes Kaiser, digamos, movió la aguja y lo ubica un poco más hacia una, yo no diría socialdemocracia necesariamente, pero sí hacia una visión un poco más moderada de una derecha. Y sin duda, digamos, hay más posibilidades, digamos, haciendo los cálculos, que llegue finalmente a la moneda un José Antonio Kast. Ahora, en el caso de Franco Parisi, más o menos el 65% en la vez pasada votó por Gabriel Boric. Gabriel Boric era otra candidatura, era un hombre, ese que le ponemos el componente género. El componente género en política es importante, y eran otras condiciones también.
y eran otras condiciones porque además, como es pendular, veníamos saliendo de un gobierno de derecha, digamos, implicaba un gobierno tal vez de izquierda. Entonces, tengo la impresión de que las condiciones en que el votante de Franco Parisi votó por Gabriel Boric no estarían, las condiciones estructurales, diría Marx, no estarían, digamos, en este caso para que esa gente votara por Janet Jara, pero en política también todo es contingencia. Efectivamente, Franco Parisi no aparece en las encuestas por este voto silencioso que plantea Raúl, pero sin duda yo tengo la impresión de que el Franco Parisi de hoy, sus mensajes, su liderazgo está un poco más cercano a la visión de una derecha un poco más radical que a una socialdemocracia propiamente tal. Bien, está estrechamente vinculado con lo que estábamos hablando anteriormente, porque ayer hubo una reunión bien importante encabezada por Jorge Quirós, también Bernardo Fontaine, quien es el encargado de la puesta en marcha de los primeros 90 días en un eventual gobierno de José Antonio Kast, donde se reunieron con figuras importantes del comando, ¿no?, de la campaña de Evelyn Matei desde el punto de vista económico. Ahí hay economistas bien relevantes, estuvo Klaus Schmidt-Hebel, Bettina Horst, entre otros, ¿no?, de Libertad y Desarrollo, evidentemente todos en el mundo de la derecha. Y lo que se planteó por Jorge Quirós posterior a esta elección era que lo de los 6.000 millones va sí o sí. La única diferencia es que podría aplicarse en un plazo más gradual. Y llama la atención, por ejemplo, la ausencia de Ignacio Briones, quien se ausentó no por problemas de agenda, sino porque no quiso ir a la reunión. Él no está de acuerdo con el tema de recorte y las propuestas económicas de José Antonio Kast. Hoy viene en el medio Exante una entrevista a Jorge Quirós, donde él adelanta que probablemente sea el próximo ministro de Hacienda, si es que sale electo José Antonio Kast. Adelanta algunos ejes en materia económica de ese futuro gobierno, por ejemplo, el tema de la desregulación, que él lo menciona, una rebaja del impuesto de primera categoría, el tema del recorte, entre otros, ¿no? Les dejo instalada esa pregunta: ¿cómo ven el escenario en materia económica, que es uno de los pilares de las propuestas de José Antonio Kast, y esta convergencia o no con Chile Vamos? Porque en la campaña la principal diferencia que se manifestó desde el equipo de Evelyn Matei fue justamente en materia económica, ¿no? Es interesante lo que vaya a pasar en ese plano en un eventual, digo siempre eventual, futuro gobierno de José Antonio Kast. Son las 9 en punto, les dejo instalada la pregunta ahí para que le den una vuelta en la pausa, y cuando retornemos volvemos con este y otros temas. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025, que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen El Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera.
Este miércoles 19 de noviembre a las 18 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar al conversatorio Muralismo Político e Institucionalidad Artística, Tensiones y Puntos de Encuentro. Participan de esta actividad Alejandro Mono González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Pilar Barba, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Daniel Cruz, Director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Rodrigo Vera Manríquez, Director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Modera este conversatorio Patricio López, Director de Radio Universidad de Chile. Les dejamos cordialmente invitados para este 19 de noviembre a las 18 horas a disfrutar de este conversatorio titulado Muralismo Político e Institucionalidad Artística, Tensiones y Puntos de Encuentro en Sala Máster. Miguel Claro 509 Providencia. Descarga tu invitación liberada en portaltickets.cl. Este conversatorio será transmitido el mismo día a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Continuamos en el panel de conversación aquí en esta primera edición de Radio Análisis junto a Raúl Celis y Francis Espinosa. Yo les había dejado planteado el tema de esta confluencia, convergencia entre economistas de la centroderecha y del Partido Republicano, o que apoyan la candidatura de José Antonio Kast. Algunos elementos ahí que adelantó Jorge Quiroz, como el tema de la desregulación, la baja de impuestos y el recorte de gasto fiscal. Además, en esta entrevista en Exante le preguntan cómo van a viabilizar las reformas que tienen pensado hacer desde el día 1, porque él dice justamente que si es que gana José Antonio Kast, el 11 de marzo van a empezar a ejecutar sus propuestas con proyectos de ley que ya tienen listos, dice, y decretos preparados. Dice, no vamos a improvisar ni a perder meses, hay medidas administrativas y legales que pueden activarse inmediatamente, y le preguntan cómo lo va a hacer con un Congreso fragmentado, y él dice que se puede avanzar administrativamente y negociar al mismo tiempo, dando cuenta que va a aplicar la herramienta de los decretos, que en todo caso está en nuestro marco jurídico, ¿no? Ahí, Raúl, te quiero preguntar cómo analizas ese escenario, esta reunión de ayer, desde tu sector, donde había muchas aprensiones, también dudas, si es que hay más tranquilidad, ¿cómo proyectas aquello? Creo que el mejor resumen, Montserrat, de la reunión de los economistas del equipo de José Antonio Kast y de Chile Vamos es la que hizo Klaus Schmidt-Hebel. Él dijo que estaban en un 100% de acuerdo. Creo que ese es el resumen perfecto. O sea, ¿qué más uno puede agregar cuando te dice que los grupos económicos están en un 100% de acuerdo? Y Schmidt-Hebel es un hombre muy respetable, muy respetado, muy culto además. Lo del ajuste fiscal, por ejemplo, fue una muy buena prueba de amor, por decirlo de alguna manera. Se decía que era imposible cumplirlo dentro de un determinado plazo. Bueno, ahora se abrió el equipo de José Antonio Kast a
que este plazo se extendiera durante un lapso mayor, que es a lo que aspiraban los equipos que conformaban los asesores del equipo de Evelyn Matei. De manera que yo creo que en materia económica, en verdad, las diferencias van a ser muy, pero muy mínimas. La ausencia de algún economista, como en el caso de Briones, no quita ni pone, es lo que yo dije, o sea, en un 95% Chile Vamos o más van a votar en favor de José Antonio Castro. Siempre hay algunas excepciones que pueden anular o votar en blanco, pero la enorme mayoría lo van a hacer de esa manera. Yo lo que sí lamento en estas cosas, y en general, no solamente de la campaña de Jara y de José Antonio Castro, es que la economía sea tan central. La economía es muy importante, pero no es lo único. La política es mucho más que la economía. Uno no puede entender el mundo y la vida solamente en base a la economía. La economía tiene que estar siempre subordinada a la política, y me da la impresión que en nuestro país es como al revés, que la economía es lo que está primero y la política se tiene que subordinar a la economía. Pero en fin, esa es una idea distinta. En lo que va a la pregunta tuya, Montserrat, creo que va a haber un alineamiento prácticamente en un 100%, y casos como el de Ignacio Briones están dentro del margen de error, por decirlo de alguna forma. Sí, Francis, bueno, lo que dice Raúl es cierto, y además hay muchos conceptos que se usan que no son necesariamente, no quiero decir comprendidos, pero que no tienen cierta cercanía para la mayoría de la población. El tema de la desregulación, la rebaja del impuesto de primera categoría o el impuesto corporativo, en fin. Pero sí, por ejemplo, Franco Parisi ahí tiene una ventaja bien importante, porque él plantea las cosas en simple, ¿no? Dice, vamos a bajar los sueldos de los políticos, vamos a hacer que la plata te llegue a tu bolsillo rápido. Es otra manera también de acercarse a la política, también de una manera mucho más sencilla y más cercana, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Pero yendo, Francis, a la reunión de ayer, ¿cómo vislumbras tú el escenario en materia económica? Sí, bueno, varios elementos, varias variables de análisis. O sea, yo comparto plenamente el punto de vista, Raúl, y me alegra que, digamos, un político lo diga, que en Chile, digamos, históricamente siempre ha pesado más la economía. De hecho, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la Cancillería son eminentemente económicos, más que políticos. Pero, digamos, estando hace poco en Argentina, un diplomático me decía que, un académico me decía que excesiva diplomacia o excesiva política finalmente va arruinando los espacios de ejecución en este caso del presupuesto o de acciones concretas. O sea, mucho lobby, mucha burocracia ahí es peligrosa. Ahora, eso es un primer punto de análisis. El segundo punto de análisis, hay una tendencia a nivel internacional, uno lo ve en Estados Unidos con Donald Trump, en Argentina con Milei, en la cual necesariamente se plantea una jibarización del Estado, en el caso de Milei prácticamente volar el Estado, la inexistencia del Estado, y el mercado, digamos, pudiese regular todo. O sea, yo creo que nosotros no estamos en ese nivel todavía. Y pensando que ya José Antonio Kast en la campaña anterior planteó esta jibarización del Estado, que en realidad justamente independiente de estos 6.000 millones, más bien planteaba la idea de qué manera transformar un poco, Mariana Mazzucato también lo señala, un Estado de carácter eficiente. Digamos, eso es lo que se busca. Ahora, en la campaña de José Antonio Kast no se planteó, digamos, elementos tan importantes como la PGU, por ejemplo, en el eslogan "Te quiero PGU". O sea, había ahí una cosa, digamos, que no plantea una rebaja de la PGU, y esto también se asocia en Montserrat a el presupuesto 2026, que hay un 42% que todavía ha sido rechazado, y que en el fondo habría algún margen bastante significativo en el cual no habría financiamiento para el Estado propiamente tal. Ahora, viéndolo desde lo político, me parece que es importante, un José Antonio Kast antes era más una especie de Carl Schmitt, es decir, digamos, un poco estar siempre en conflicto
conflicto con el otro, pero ahora vemos a un José Antonio Kast, y no es que lo esté defendiendo en realidad, sino que más bien estoy analizando política, necesariamente desde la perspectiva de una Hannah Arendt, es decir, la negociación en todo momento. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que se proyecta económicamente es necesariamente una jibarización en términos estatales. Él dice que hay que sacar a todos los apitutados, en fin, pero más bien yo creo que se refiere a todas aquellas instancias de lobby, y tal vez la preocupación fundamental es si se va a hacer una real accountability de los programas que funcionan y que no funcionan, y el presupuesto para eso, o va a haber una visión ideológica en la cual algunos programas que no están de acuerdo con la cuestión valórica de José Antonio Kast, o más bien de esa derecha, van a sufrir algún tipo de recorte. Tal vez esa sea la preocupación, y una preocupación también que yo tengo viniendo de Argentina es que el mercado no puede regular todo, y uno ve de repente prácticas demasiado liberalizadas. En el caso de Argentina, que prácticamente los precios, vuelan de un momento a otro, o sea, no puede haber una desregularización del mercado, y sí tiene que haber, pensando que este gobierno sería un gobierno de transición, le llamó José Antonio Kast, y si uno aplica la teoría keynesiana, en los gobiernos de transición o de crisis, efectivamente hay un influjo importante o una presencia importante del Estado, pero no este Estado leviatán, un Estado más jibarizado. Sí, bueno, ahí Francis me dio el pase directo para el siguiente tema que les quería plantear, que es el presupuesto, que está ahí en plena discusión, votación. Ayer la Cámara lo despachó con rechazo, ¿no?, en varias partidas que son bien importantes, por ejemplo, Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, ¿no? Y se insiste también en esta intención de la oposición de hacer un recorte a los recursos del Estado. Adicionalmente, hay una cuestión que llamó harto la atención, porque Hacienda planteó en el contexto de esta discusión una rebaja de sueldos de cargos políticos para un futuro gobierno, lo que es complejo, porque se hace en el último año para un futuro gobierno que sabemos lo más probable no sea de continuidad. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué esto no se hizo antes?, ¿no? Que además era uno de los eslóganes que levantó durante mucho tiempo el Frente Amplio en el Congreso, esto de rebajar los sueldos. Bueno, no se hizo durante esta administración y se está planteando ahora. Raúl, ¿cómo ves el escenario del presupuesto cuando quedan días, ¿no?, pocos días para que esto tenga que ser ya ley de la República? Yo anoche hice una investigación después de conocer la investigación, de la votación, la votación de la Cámara. Fueron aprobadas 19 partidas y rechazadas 14 ayer. Tú estás bien en lo que señalas de las partidas de Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, gobiernos regionales, que se cita poco, y Tesoro Público, y además unas reposiciones presupuestarias que también fueron rechazadas para las CGGOV, la Secretaría General de la Presidencia, Energía, Medio Ambiente, Deporte y Ministerio de la Seguridad. Ahora pasa al Senado. A mí lo que me comentaron es que lo más probable es que se llegue a acuerdo en el Senado en prácticamente todas estas partidas. Que la posibilidad de que terminemos con un veto presidencial es baja. Y que lo que existiría aquí es un ánimo de tratar de ir mejorando la propuesta inicial del gobierno. Y los cambios son importantes en vivienda, por ejemplo. Hubo un incremento de 17,4 millones de unidades de fomento por el DS49. Y yo no sé cuánto será 17,4 millones de fomento, porque es una cantidad enorme. Pero así, de ese volumen son las partidas. En el caso de la seguridad pública, que fue rechazada por 115 votos a favor, fue rechazada por 115 votos en contra, 116, perdón.
y solamente la aprobaron 5 parlamentarios con 9 abstenciones. O sea, es obvio que ahí también va a existir un acuerdo. En el caso de las Express y CGGO, el problema está en que quieren que se supriman CGGO y la oposición especialmente, y las Express, y que formen parte del Ministerio de Interior. Sí. Y ahí, claro, se podría firmar una especie como de protocolo, de manifestación de intenciones, de que a futuro ocurra eso. En medio ambiente hubo reclamos por exceso y por defecto. Esa está más complicada, porque unos quieren mayores recursos para medio ambiente, otros quieren menores recursos. Pero la visión que me manifestaron, como digo, ayer es positiva, que se va a terminar aprobando esto en el Senado, porque de lo contrario tendría que volver a una comisión mixta, y de la comisión mixta volver a la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Diputados volver al Senado. Entonces es altamente probable que lo que está pendiente del presupuesto se termine aprobando en el Senado. Ya, descarta. Y además, perdona, además también me manifestaron que el gobierno ha aprobado en gran medida las observaciones, las indicaciones que han hecho los distintos parlamentarios. Esto no ha sido oposición versus gobierno, ha sido en algunas partidas sí, pero en otras ha sido bastante uniforme el rechazo. Ya, hay un escenario más optimista, ve Raúl, Francis, sin la necesidad de un veto presidencial. ¿Cómo lo ves tú? Y te hago también la pregunta por esto que puede ser una señal de Hacienda de plantear esta rebaja de sueldos a cargos políticos para el futuro gobierno. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que había como una tendencia en las candidaturas a plantear también una rebaja en los sueldos, incluso un sueldo tope. Creo que se lo escuché a Evelyn Matei, también a Janet Jara. O sea, había, digamos, hay un espíritu, digamos, de no... De no exprimir en este caso al Estado como una vaca, ¿no? Y sacarle toda la leche. Yo creo que, digamos, había una conciencia política y económica en el fondo de hacer del Estado algo un poco más eficiente en ese sentido. Ahora, un poco lo que planteaba la oposición es que la propuesta del gobierno un poco excedía en 1.500 millones de dólares, o sea, efectivamente o en el fondo no se financiaba esa cantidad de dinero y por eso era necesario ir jibarizando ministerios, como decía Raúl, y también partidas o programas. Ahora, yo quisiera rescatar algo que me parece significativo, a pesar de que si lo analizamos desde la teoría del poder pudiese ser obvio, la capacidad que ha tenido este gobierno para generar instancias de negociación. O sea, este gobierno está más en la negociación que en la confrontación, ahí digo, Arendan versus Schmidt, ¿no? Pero necesariamente ha tenido que ser así, aplicando la teoría del ejercicio del poder, porque nosotros pudiésemos pensar, o pensamos de esta manera tal vez, que al gobierno ya solamente le quedan unos meses en el gobierno. Entonces, finalmente no tiene el sartén por el mango. Quien tiene el sartén por el mango, ¿no? Proyectablemente, en este caso sería la oposición, pensando que si bien Jara gana en la primera vuelta, pero hay posibilidades más complejas en la segunda. Entonces yo tengo la impresión que necesariamente se requiere, digamos, el retroceso, la negociación, y también comparto el punto de vista optimista en este caso de Raúl, de que digamos, el otro camino es mucho más complejo y finalmente lo que tiene que hacer el gobierno ya es terminar el gobierno, ¿no? Terminar su proceso con este presupuesto y, por supuesto, dejar mejor posicionado, en este caso, la candidatura oficialista en una proyección un poco más, digamos, para una segunda vuelta, eso también, porque todo es en clave electoral. Y en ese sentido, digamos, el gobierno ya también da por cerrado su proceso, digamos, de 4 años.
Bueno, no sé ahí, Raúl, si quieres agregar algo respecto del presupuesto, pero si no, les propongo tratar de adelantar escenarios, porque a partir de las 10 de la mañana, en un ratito más, se empieza a votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, en un contexto postelectoral de bastante pesimismo en el oficialismo, que es distinto a un escenario previo a la elección donde muchos parlamentarios oficialistas habían adelantado su voto a favor. Creo que hay bastante incertidumbre lo que pueda pasar en la Cámara, con una figura que es importante dentro, más que del gobierno, yo diría del borichismo, entre comillas, ¿no? Una figura cercana al presidente Boric, que tiene además todo un simbolismo, y en un contexto donde él, para un tema sensible como lo de las cuentas de la luz, él ha planteado, ha hecho sus descargos y señalado que la información respecto de estas alzas en las cuentas de la luz, por ejemplo, él no la hizo pública porque no quería generar alarma en la población, lo que ha generado también irritación en algunos sectores. Raúl Celis, ¿cómo ves esta votación que se va a producir en un ratito más y cómo la proyectas? La decisión, Montserrat, es que en este caso, creo que es la 8ª acusación constitucional, o la 7ª, no recuerdo bien, debiese ser aprobada. Hay algunas frases que ha dicho el exministro Pardo que yo dejé destacadas acá porque son algo insólitas y me voy a permitir leerlas. El alza de las cuentas de la luz derivó de un fallo de cálculo de la Comisión Nacional de Energía, y a una autoridad política no le toca corregir cálculos realizados por un organismo técnico independiente. Y después hay un procedimiento administrativo que está en manos de una agencia regulatoria independiente. Y si uno revisa lo que es la comisión, la CNE, es un organismo público, en primer lugar público, no es un organismo privado que no tenga nada que ver con el gobierno, descentralizado, que se relaciona con el presidente de la República. ¿A través de quién? A través del Ministerio de Energía, o por intermedio del Ministerio de Energía. Entonces, cuando uno lee ese tipo de declaraciones, dice, yo tengo justo derecho a preguntarme si hubo ocultamiento de información, que es lo que yo siempre he sostenido. Si el error de cálculo de aplicar 2 veces el IVA, ya hay un problema severo ahí, pero a mí lo que me parece más delicado es el ocultamiento de información. Si Transelec avisó mucho antes, si ellos tienen una especie de tuición sobre la CNE, que no es un organismo independiente, porque se relaciona con el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía. Yo lo veo, fundamentalmente por esas razones, lo veo mal. Y cuando algunos dicen, no, si ya se hizo efectiva la responsabilidad política de Pardo porque el presidente lo sacó, que a todo esto también sacó al de la Comisión Nacional de Energía. O sea, tan relacionado está el gobierno con la Comisión Nacional de Energía que sacó a esta persona de este órgano independiente, según Pardo. Respecto de la responsabilidad política, también mal, porque esto lo dijo el ministro García, ya se hizo efectiva la responsabilidad política. Claro, pero por un poder del Estado, del Poder Ejecutivo, que le pidieron la renuncia. Pero el Poder Legislativo está en su pleno derecho, constitucionalmente, así está consagrado, de acusarlo constitucionalmente y hacer valer desde su perspectiva, de la perspectiva de otro poder del Estado, la responsabilidad política del exministro Pardo. Y estas señales que han habido de apertura del PC, del PS, uso de la DC, a mí me llevan a pensar de que puede que sea estrecha, pero mi impresión es que va a caer, lo van a dejar caer. Sí, Francis, bueno, Pardo dice ayer que la acusación constitucional se basa en antecedentes falsos y descarta haber ocultado información, ¿no? Que es la duda que existe, como plantea Raúl. Y te agrego la pregunta, además de lo que tú crees que pudiera pasar durante esta mañana, ¿qué tan determinante puede haber sido el tema de las cuentas de la luz?
respecto de una aprobación no solamente del gobierno, sino de un resultado, un desempeño electoral de Janet Jara, por ejemplo, ¿no? Que es el rostro también de la continuidad. Un tema súper sensible, a todos nos ha subido, a algunos más que otros, la luz, y en un contexto donde cuesta llegar a fin de mes, evidentemente es un tema que es bien gravitante, ¿no? ¿Cómo ves eso en esos dos planos, este escenario? Sí, el magro resultado de Janet Jara sin duda implica una arista de un voto castigo al gobierno, y yo diría que tal vez tres situaciones concretas: el caso Convenios, que está ahí acá en Antofagasta, el caso Monsalve y el caso de la luz, de la electricidad. Entonces yo creo que esos tres elementos fueron significativos, o esos tres casos cabal, en este caso de Boric, fueron significativos, digamos, para ir generando un voto de rechazo, en este caso, al gobierno y, por supuesto, a la candidatura oficialista. Ahora, proyecciones, hay varias cosas interesantes acá. Recordemos que estamos en clave electoral. Es importante, digamos, para la oposición hacer caer, cueste lo que cueste, en este caso un exministro que está muy relacionado, como bien decía Montserrat, al borichismo, y eso implica, en este caso, matar al gobierno, pero también matar la candidatura oficialista. Entonces, eso también me parece significativo. Ahora, yo tengo la impresión de que este caso es extremadamente grave, efectivamente, para la economía, para la microeconomía de la ciudadanía. Entonces es un caso que ameritaba mucho más allá, digamos, de dejar un cargo público, en este caso, ameritaba tal vez un mea culpa mayor del gobierno y también del exministro Pardo, porque es algo que incide directamente en la economía del chileno-chilena. Entonces yo tengo la impresión de que ahí, a pesar de que el gobierno Boric se caracteriza por hacer la diplomacia de la disculpa, en todo momento, digamos, uno escuchaba, pero en este caso las disculpas no fueron, digamos, hechas, o no hubo un mea culpa mayor que pudiese implicar, en este caso, no golpear más al gobierno y su impacto, en este caso, en la candidatura oficialista de Janet Jara. Sí, bueno, en el momento en el que se destapa todo este tema de las cuentas de la luz, es bien inoportuno para el gobierno, y bueno, será parte de los análisis posteriores si es que esto afectó o no. Todo apunta a que sí hay una merma o un perjuicio para la candidatura oficialista. Nos tenemos que ir, son las 9:29. Raúl Celis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Saludos para la región de Valparaíso y te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Montserrat. Gracias por la invitación a participar en este programa, a los auditores también de la Radio Universidad de Chile y a Francis, que me acompañó como panelista hoy día. Gracias, Raúl. Auditores y televidentes que nos ven a lo largo de todo el país. Yo tengo, sí lo sé, sí. Tengo la mala costumbre de decir, bueno, voy a corregir, auditores y televidentes que no. Sí, porque gracias a eso llegamos a todo nuestro país a través de la señal abierta, ¿no? Francis Espinosa, muchas gracias también, un abrazo y saludos para la Perla del Norte. Sí, un abrazo grande para Montserrat, Raúl, auditores, televidentes de Antofagasta. Un abrazo, un placer estar con Raúl. Igualmente, gracias a ambos. Nos vamos rápidamente cuando son las 9:30. A la vuelta, como siempre, está Claudio Medrano con ustedes. Semana a semana, conoce nueva faceta